Data Rockers, muy bienvenidos. Estoy muy contento de poder hacer un nuevo video para Explodat. Hoy veremos el concepto de forecast o previsión en Power BI. Comenzaremos revisando qué es forecast, luego cómo se aplica a través del módulo Analytics de Power BI para finalmente pasar a un ejemplo práctico. Ok, el forecast es el proceso de pronosticar resultados futuros a partir de nuestros datos históricos, pero bajo condiciones de incertidumbre. Es importante que a la hora de realizar un forecast revisemos con calma si nuestros datos presentan estacionalidades, valores irregulares o si estamos considerando un intervalo de tiempo muy pequeño. Para poder realizar forecast existen distintos métodos que incluso algunos los podemos implementar con DAX en Power BI, como desde medios móviles, algunos polinomios de Lagrange, etc. Pero también la idea es ver quién ya nos ofrece Power BI de forma automática que nos pueda ayudar a agilizar el proceso. En particular, se dice, o la hipótesis es que por defecto Power BI utiliza métodos de suavizamiento exponencial. Y también si tú puedes escoger de forma específica algún método, como por ejemplo ARIMA. Para poder utilizar el forecast de forma automática, lo primero que necesitas es un gráfico de líneas donde su eje, en este caso el eje X, utilice un campo de tu modelo que sea de tipo fecha o date. Y además, a la hora de definirlo, debe estar como una variable continua. Si cumples esas condiciones mínimas, vas a poder ir aquí al lado del rodillo o de la brocha al módulo forecast y poder aplicarlo. ¿Ok? Pasemos a la acción. Entonces, como primer paso, vamos a agregar nuestro gráfico de líneas. Luego, en el eje X, vamos a agregar un campo de tipo fecha. En este caso, voy a hacer un pronóstico de las ventas, así que vamos a tomar las ventas y las vamos a agregar en la sección de valores. Un aspecto importante a considerar aquí es que si yo me parara, en este caso, en año, podría sacar conclusiones equivocadas, al menos visualmente. ¿Por qué? Porque podría decir que el 2015 va a seguir esa pendiente positiva. Fíjate cuando me voy a nivel de detalle más bajo, en este caso los puntos de fechas, hay ciertos ciclos, quizás hay valores irregulares que sí debemos considerar a la hora de realizar nuestro forecast. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero seleccionamos el objeto visual, nos vamos a la opción de Analytics y vamos a encontrar aquí la opción disponible de Forecast. Sin embargo, si no te aparece, puede ser porque una de las condiciones no se cumple, que en este caso el eje X, acá en el rodillo, la variable sea de tipo o esté seleccionada como de tipo categórica. Una vez que tú eliges la variable categórica, hace que desaparezca el forecast. Entonces, venimos, chequeamos nuevamente el rodillo, cambiamos al tipo del eje X a continuo y ahora nos aparece el forecast. Vamos a ir al forecast y simplemente le damos clic en agregar o add. Ahora bien, también podría pasar, bueno, le pasó a uno de nuestros clientes que al momento de querer realizar un forecast, Power BI te dice, amigo mío, no te puedo ayudar. Y la pregunta es ¿por qué? En general, dentro de la hipótesis que vamos a compartir en la descripción de este video, Power BI dice, si hay una vecindad de datos perforada o faltan muchos datos entre los puntos, por ejemplo, tengo enero, febrero y de repente nos vamos a diciembre, en esos casos Power BI le dice, amigo mío, no le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque faltan muchos datos. ¿Cuántos? La hipótesis es si hay una vecindad perforada de un 40% de los datos faltantes, Power BI no nos puede ayudar. Y eso también nos lleva a la conclusión de, bueno, ¿y qué método está utilizando? ¿Qué algoritmo? Entonces vamos también a aprovechar el impulso y vamos a anotar acá que Power BI estaría utilizando por defecto métodos de suavizamiento exponencial, donde el error es aditivo, la tendencia es aditiva y la estacionalidad es no aditiva. Perdón, no estaría siendo considerada en este caso porque si revisamos, nuestro pronóstico es plano, ¿ok? Y aquí es donde aparecen los parámetros que tenemos disponibles.
porque justo en este caso de negocio sí tenemos irregularidades, tenemos ciclos que hay que considerar. Volvemos al forecast y vamos a revisar los parámetros disponibles. Lo primero que haremos es cambiar la unidad de tiempo a meses y la vamos a dejar en 5 meses. Luego nos vamos a notar que no cambió la forma y no tiene este estilo de altas y de ciclos y de peaks y de bajas pronunciados. Y eso se debe a que Power BI por defecto no estás considerando el concepto de estacionalidad o seasonality. Entonces, ese patrón que sabemos que puede tener nuestro negocio, por ejemplo, si tú vendes durazno en tu empresa, sabes que esas las vende cada 12 meses. Aquí en el patrón de estacionalidad deberías colocar esos 12 meses. Aquí si nos centramos vamos a ver que tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, en este caso es día mes. Por lo tanto vamos a incorporar esta estacionalidad y eso también hace que nuestro algoritmo incorpore entonces el parámetro que por defecto sería aditivo. Estas A son de aditivos. Entonces vengo acá, voy a probar y veré, le diré que mi negocio tiene una estacionalidad de 3 puntos. Incluso podemos decir que es de 4, 1, 2, 3, 4, pero ya va a depender de tu caso de negocio. ¿Ok? Con la estacionalidad incorporada ya tenemos un forecast que hace más sentido al negocio, pero pueden haber situaciones que son relevantes también considerar. Por ejemplo, en esta época pandémica, algunas empresas que no estaban preparadas para el e-commerce quizás presentaron una baja sostenida en sus ventas, u otras que al revés estaban muy bien preparadas. Los primeros meses les fue súper bien porque eran de las pocas que estaban de alguna manera vendiendo por ese canal. El punto es que después de un tiempo la situación vuelve a la normalidad y te gustaría hacer un forecast sin considerar ese punto porque ya no es real, no es correcto para tu escenario caso de negocio. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, ignorar los últimos, en este caso, meses. Yo en este caso le voy a decir a Power BI, mire, este punto es irregular y quizá este también, así que me gustaría que parta con el forecast desde acá, lo cual encuentro genial porque si tú lo colocas a aplicar, lo que hace es que no te borra los valores reales que ya conoces, pero también te sirve de comparativa. Por ejemplo, en este punto, el real era de 5 millones y el forecast fue, en este caso, de 8. Era mayor. ¿Sí? Ahí podemos ver que hubo una irregularidad. Y el límite superior era de 11, que en este caso es la franja en gris, y el límite inferior era de 5. Lo mismo para los puntos siguientes. Entonces, de aquí donde nosotros somos responsables de entender nuestro caso de negocio y poder incorporar estas variables disponibles. Cuando tú agregas la estacionalidad, si quieres investigar, activas el método conocido como Whole Winters. En el caso de, siguiendo la hipótesis de que Power BI utilizara, en este caso, suavizamiento exponencial. La hipótesis se basa, como te mencionaba, en un artículo de Microsoft que habla sobre Power BI y también en un trabajo que hizo una persona llamada Sandeep Pawar, al quien no conozco, pero es un muy buen trabajo de ingeniería reversa para confirmar la hipótesis. Sin embargo, podría también ser cuestionado en no saber qué algoritmo va a aplicar Power BI, pero yo creo que en un futuro, si la comunidad lo pide, va a aparecer desde la ecuación hasta el método que utilice. Finalmente, tú podrías desear ver los datos y después llevarlos a otro sistema, un archivo Excel y hacer más cosas con ellos. Entonces tú dices, bueno, tengo acá los puntos y el forecast y el límite superior y inferior en base al intervalo de confianza. Entonces lo que hacía uno antiguamente, y por esto yo en general soy bien optimista con Power BI, es que iba a los 3 puntitos, le daba export data y cuando los descargaba tenía el problema de que no aparecían estas columnas, pero eso eran en versiones anteriores, amigo mío. Power BI va cambiando usualmente para bien mes a mes. Si ahora vemos los datos descargados, vamos a encontrar que ya están disponibles la columna de pronóstico y los límites superior e inferior. Con lo cual después tú puedes operar o incluso hacer la ingeniería reversa para confirmar efectivamente si es suavizamiento exponencial el método. ¿Ok? Sin embargo, aún teniendo los datos, no podemos a ciencia cierta de momento responder cuál es el método que utiliza Power BI. Así que tienes otras alternativas como decirle explícitamente
utiliza un método A o B. Y eso lo puedes hacer a través de los tres puntitos. Vas a obtener más visualizaciones en este caso. Y aquí en el App Source, en mi caso se ve feito porque claramente los usuarios Mac son discriminados todavía. Y colocamos acá Arima en la barra de navegación. Y acá vas a poder importar, en este caso, un forecasting hecho explícitamente con Arima. Y aquí ya no habría dudas. Una vez que carga, te va a agregar este icono acá y simplemente lo utilizamos siguiendo prácticamente los mismos pasos. Agregamos un campo de tipo date, en este caso al campo date de este objeto visual, y qué valor nosotros queremos pronosticar. Una vez que carga, en este caso Arima, podemos, y aquí es importante, y siempre te voy a recomendar primero entender cómo funciona el algoritmo y luego sobre todo poder tú ingresarle los parámetros de negocio, ir a modificar acá la estacionalidad, seasonality y customizar el modelo. ¿Ok? Entonces siempre podrías buscar este método de ver si hay un objeto visual que aplique el método explícito que tú quieres. Ya para finalizar, me gustaría así decirte una advertencia. En el caso de que uses valores monetarios, sí sería prudente hacer un ajuste, porque las ventas, por ejemplo, el valor del dinero acá no necesariamente es el mismo que el de acá. O sea, usualmente el poder adquisitivo disminuye. Entonces sí sería prudente hacer un ajuste quizá antes de usar en este caso el campo sales o un ajuste en DAX para ir en este caso, por ejemplo, con el IPC o otro valor que tú encuentres prudente, ajustando el valor monetario. ¿Ok? Te quiero invitar a que puedas practicar este ejercicio en donde al final sí también te invito a una reflexión en el caso de forecast automático. Bueno, amigos míos, sin más, me despido. Soy Lenin González. Desde ya te agradezco por tu tiempo y también te quiero invitar a que puedas revisar nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y también ahora ya estamos en Instagram compartiendo contenido semanal. Para nosotros es prácticamente un hábito en donde creemos que te puede ayudar lo que hacemos ahí. Nos vemos en un próximo video.